May there be auspicious wellness for all. May there be peace and tranquility for all. May there be sacred wholeness in all. May there be auspicious welfare for all. Namaste, todos los convocantes y a todos los participantes. Así como he estado diciendo en los últimos satsangs, esta es una oportunidad para nosotros trabajar de una forma muy íntima, emocional y a través de esta asociación espiritual entre nosotros. Y quiero que sientan y contemplen profundamente de lo que estoy presentando al frente de ustedes. Y cada satsang empiezo con recapitulando el campo que hemos cubierto en el satsang previo. El anterior satsang yo comencé diciendo de que hay mucha dependencia en las autoridades espirituales. Hice el punto de marcar de que hay un tiempo para que tomemos la mano que nos guía de un mentor espiritual o guía espiritual o asesor o terapeuta espiritual, y también va a llegar un momento donde debemos terminar con esa dependencia emocional y psicológica y debemos aprender a pararnos en nuestros propios pies. Esto está sincronizado con el maestro Krishnamurti, que nos alerta de la importancia de negar la autoridad espiritual. Y yo usé la metáfora de este niño pequeño que estaba aprendiendo a andar en bicicleta con su padre. Y les transmití que todo el proceso de Jnana Yoga o Manaska Yoga debe proceder como un ciclo de 4 etapas. Primero escuchando profundamente, que también incluye estar leyendo textos. La segunda etapa, debes pensar que se llama Manana. El primero se llama Shravana. Pensar por ti mismo y procesar todo ese conocimiento. En la tercera etapa discutimos que puedes discutir con otro buscador espiritual para así todo entendimiento equívoco lo puedas discutir con alguien más, conversar en ese proceso y ahí se te aclare más el concepto adquirido y el entendimiento adquirido. Y el cuarto paso es una meditación que en Advaita Vedanta fue llamado Nididhyasana, que quiere decir morar en el Atma o en el yo divino interno. Pero en el universo de Krishnamurti toma una forma diferente esa meditación y se le llama conciencia meditativa del movimiento del self, del yo, para tener un entendimiento de este self, de este yo, en cómo opera y cómo se mueve. También cubrimos otro importante aspecto de la conciencia humana, para el cual usé el concepto mente, siendo que la palabra mente tal vez no es la más correcta. Por eso Maharaj utiliza la palabra conciencia. Yo también usaré la palabra conciencia para terminarme a esto. Desde las escrituras del Bindu Upanishad, esta mente crea esclavitud, apego y limitaciones. A través de los órganos sensoriales nos apegamos a objetos sensoriales, que son objetos de placer, y luego la misma mente que ha creado apego y finalmente sufrimiento en esa esclavitud, esa misma mente, cuando se desapega de todos los objetos de placer,
entonces nos permite y nos otorga la liberación, lo que Krishnamurti llama libertad. Cubrimos eso. Luego dije, este no es un culto, debemos estar conscientes de lo que el Bhagavad Gita y otras escrituras nos han dicho. He dado frases del Bhagavad Gita donde dicen que hay muchas formas de alcanzar la última realidad a través del Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Samkhya Yoga y Karma Yoga. Krishna no menciona en ese sutra en particular el Bhakti Yoga, pero definitivamente es un camino hacia esta autorrealización. Y usamos la misma pronunciación y palabra para denotar dos cosas diferentes. El self, un self que está en minúscula y en negrita, imaginémonos, llamado Hankara, que es el yo que genera problemas, el yo pequeño. Y los Upanishads hablan también de el self, que es diferente, que es el yo superior, en letras mayúsculas, y eso representa el Atma, o la presencia de lo divino en el hombre, que no está corrompida aún y no está velado por la conciencia. Esos son dos aspectos importantes de cómo el yo pequeño está conectado finalmente al yo superior también. Lo vamos a ir observando, lo vamos a ir entendiendo. Aquí comenzamos con, les estoy comunicando algo en particular que deben anotarlo. Tenemos sufrimiento en nuestras vidas, conflictos. Estamos bajo o a través de un sufrimiento que no ha aumentado a tal magnitud que nos paraliza. Tal vez no hemos llegado ahí. Cuando llegamos a un punto donde este dolor nos tiene totalmente parados, o tenemos placer al lado de este dolor y conflicto, entonces por ende no podemos ponerle total atención al sufrimiento y al ruido que este genera en nuestra vida. No debemos estar bajo la impresión de que este sufrimiento, el cual es como una aflicción en la conciencia humana, se va a ir así, nada más. Algunos de ustedes ya saben lo difícil que es. Debemos prepararnos para estudiarlo, entenderlo profundamente y tal vez nuestro entendimiento vamos a traer el momentum de ese sufrimiento a un final, a terminar. Ese es todo el viaje que nos hemos propuesto en estos webinars. Entender la trascendencia de este sufrimiento, conflicto interno, la base de nuestros conflictos internos, y debes trabajar contigo mismo, contigo misma a medida que escuchas lo que yo voy diciendo. Estoy usando ahora un sutra de Bhagavan Krishna, donde él nos expresa un gran canvas, nos expresa el self, el yo pequeño, que es el elemento de nuestro estudio, y lo abre como un abanico para que ver cómo las tradiciones religiosas antiguas de la India reconocen el peligro de este yo pequeño, de este self, y nos está alertando de los peligros que posee este self.
tratándolo de un modo bien específico. Con esos ojos debemos observarlo. Entonces Bhagavan Krishna nos dice que su naturaleza divina, su naturaleza inferior divina, está dividida en 8 categorías. 5 de estas categorías son los elementos primordiales: tierra, agua, fuego, aire y el cielo, llamados elementos Panchabhutas de la visión de la India. Y es impresionante ver que correspondiendo a todo elemento primordial de la naturaleza hay una correspondencia, un aspecto u otra dimensión en la conciencia humana. Por ejemplo, correspondiendo al elemento tierra, tenemos el yo de la individualidad, o este yo ego. Correspondiente al agua, tenemos la facultad de los sentimientos, o las emociones, o la inteligencia emocional, que se le llama manas. Correspondiente al elemento fuego, está el elemento de la inteligencia y de la capacidad de inteligencia y del entendimiento analítico. Correspondiente al aire, el aire como es movimiento. Estos son pensamientos que andan moviéndose de una ventana a otra, así como en un movimiento de aire, y eso se le llama chitta. Luego el aire, que es muy vasto e infinito, y eso corresponde a lo divino, a la presencia divina en el hombre, llamada Atma. Entonces hay 8 elementos en la naturaleza inferior y tenemos que crear una clara distinción entre el self pequeño, el yo pequeño, y el yo en mayúsculas, que es el yo que se menciona en los Upanishads como self en inglés, que es el yo superior. Y este yo pequeño es un reflejo de ese Atma en las aguas oscuras, negras de la mente humana. Entonces, maestro, ¿podemos considerar a Chitta como parte de la naturaleza inferior? Sí, definitivamente. Bhagavan Krishna no lo ha agregado en su lista, pero podemos agregarlo aquí, definitivamente. Yo no soy nada de estas 4 cosas, lo que dijo Adi Shankara en uno de sus escritos. No soy ninguna de estas cosas. Algo trascendente para entenderlo. Entonces debemos construir nuestra propia visión y podemos diferir incluso de Bhagavan Krishna, porque tenemos que crear nuestra forma de pensar y sentir. A mí me interesa que piensen originalmente ustedes y en sus descubrimientos originales. No me interesa tanto lo que la tradición dice, pero traigo la tradición aquí para usarla como un bastón que nos ayuda a comenzar este proceso del pensar. Lo que más me interesa es el florecimiento de su inteligencia, y eso sucede cuando trabajan conmigo y aplican lo que estamos conversando aquí y comienzan a contemplar en ello.
la forma en que la mente trabaja, una forma muy caótica, lo que nos da la consideración de quiénes somos, o un yo individual interno, o si somos algo más trascendente. Este mecanismo de Maya lo vamos a entender, el mecanismo de la división interna y de la ilusión. Este mecanismo de la mente crea la realidad de Maya, que es un concepto traducido como ilusión, y cuando se apaga este Maya, logramos liberarnos de ello. Cuando lo permitimos que trabaje en nuestra mente esta individualidad, entonces los humos y los fuegos de Maya existen, y cuando logramos observar esto y cortar con esta individualidad, automáticamente los humos de Maya también se apagan. Aquí estamos entendiendo qué es Maya. Vamos a verlo, esto lo vimos brevemente en el último satsang. Algunas personas interpretan este Maya como una ilusión. Algunos académicos de sánscrito lo traducen como ilusión, que emerge de el estar midiendo, el querer cuantificar. Pero a mí me gusta tomar una diferente etimología de Maya. Está hecho de dos partículas, si ven, ma y ya. Ma quiere decir aquello que, ya, perdón, y ma es negación. ¿Qué quiere decir? Lo que percibes en el mundo de las relaciones, en el mundo de la naturaleza física, percibes a la naturaleza, a la naturaleza, por ejemplo, a tu madre, a tu padre, a tu esposa, esposo. Maya nos alerta de la posibilidad de lo que estás percibiendo no es lo que realmente es. Lo que sea que percibes, percibes a alguien que es bueno, percibes a alguien que es malo, percibes a alguien como alguien que te gusta, o percibes a alguien como que no te gusta. Entonces tienes conflictos en las relaciones. Todas las cosas es una ilusión. Ninguna de las cosas que percibes en realidad es. ¿Por qué? Porque hay algo corrompido en esa percepción, y debemos entender sobre esa percepción, distorsionada. Piénsenlo así: tienes un auto, un automóvil, y es tu vida, y es tu conciencia, por ejemplo. Dejó de funcionar un día para otro, y lo quieres reparar. Tú sabes que no puedes tú repararlo, por ende vas a un taller donde encuentras algún ingeniero en automóviles, quienes saben cómo funciona el engranaje, ¿cierto?, del motor del automóvil. Del mismo modo, aquellos tienen el entendimiento, los ingenieros tienen el entendimiento de cómo opera el sistema de un automóvil. Entonces tú del mismo modo tienes que saber cómo funcionas, cómo opera tu cerebro, tu mente. Si tú no tienes este entendimiento, no hay belleza ni gracia que llegue a tu vida. Porque debes saber cómo enfrentarte a las patologías de la existencia humana. Y cómo logras que tu vida vuelva a activarse y vuelvas a continuar. Me pide perdón a mí por ir muy rápido, pero es como un ingeniero de un automóvil al cual debes aprender a reparar.
para así reparar tu propia vida como concepto, para que entiendan y esto tome más sentido. Entonces, hay algo equívoco con la percepción y vamos a entrar en ello más profundamente. Y aquí Bhagavan Krishna dice algo. Mi Maya divino, un gran maestro, un profesor del mundo también, dice, mi Maya divino está constituido de 3 gunas o modos en la naturaleza. Son aspectos vibracionales. Son 3 aspectos vibracionales de todas las energías del universo. O estas energías tienen una cualidad de sattva, que es armónica, con la cual es una esencia compasiva, que es de la naturaleza de la inteligencia, a través de la cual la unidad de la humanidad es posible. Y hay otra cualidad llamada rajas, que es muy divisiva y que es muy extrovertida y es muy proactiva y basada en los logros y de dar éxito y de salir al mundo a conquistarlo. Esa energía también está activa. Y hay una tercer tipo de energía que nos hace, llamada tamas, que nos torna indolentes, inactivos, nos hace posponer todo lo que nos sucede. Lo que tenemos que hacer hoy lo vamos a intentar posponer para mañana y mañana lo pospondremos para más adelante y estamos apagados, comemos o tomamos en exceso, entonces el cuerpo se torna también muy pesado. Todo eso es tamas. Entonces todas las energías del universo tienen 3 aspectos vibracionales: sattva, rajas y tamas. Como sattva no produce problemas en sí mismo, pero rajas es como un cohete que sale de su base, sale disparado. Es una increíble cantidad de energía, ¿cierto? De un segundo a otro desaparece. Entonces rajas tiene esa energía, una energía que vuela con mucha intensidad, excitable y muy divisiva en pensamiento. Y tamas es inercia, inacción, demasiado sueño y descanso. Estas 3 fuerzas están presentes en nosotros y están presentes en diferentes proporciones. Como las 3 están simultáneamente presentes, puede que seamos empujados a rajas o a tamas, a la inercia, o podemos tener a sattva como energía dominante. Si tenemos sattva como dominante, entonces gracias a Dios nuestra vida no va a ser tan problemática. Pero si tenemos muchas rajas o mucho tamas como energías dominantes, entonces va a haber más sufrimiento en la vida. Sattva no produce tanto sufrimiento, pero rajas y tamas sí producen muchos conflictos internos y malestar. Entonces es difícil sobrepasar esta naturaleza de Maya. Quien sea que tome refugio en mí solamente, en total devoción, logra superarlo. Ahora debemos entender qué quiso decir por yo. Si te has enamorado profundamente en Krishna como un maestro del mundo, en la India ha sucedido de que muchas personas se han enamorado profundamente en Krishna o en Rama, y en Occidente mucha gente que se ha enamorado, por ejemplo, del Maestro Jesús, y los judíos se han enamorado de los profetas del Antiguo Testamento o sus maestros, aquellos que tienen una tremenda devoción y amor a sus maestros o a los maestros Sikhs. Si tienes semejante anclaje devocional que debe acontecer por la arquitectura divina, entonces puedes tomar la forma de Krishna
o la forma del Maestro Jesús para representar la totalidad de lo divino. Porque tienes mucho amor hacia esa imagen en tu vida. Y eso es lo que llaman Bhakti Yoga en la India. Pero, ¿qué pasa si no tienes esa efervescencia emocional? No eres del tipo Bhakti ni tampoco hacia un maestro en particular. Entonces debes comenzar a investigar en el viaje del entendimiento. Y para tales personas debes tomar esa palabra de yo que dice Krishna. Puedes entender que es lo divino. Como el maestro Cristo dijo, yo soy uno con mi Padre. Entonces todos estos maestros realizados son unos con la cabeza, con el Padre que representa lo divino. Entonces está el aspecto divino que no perece, mientras todos los maestros y sus imágenes sí perecerán. Entonces a veces los maestros nos han querido ayudar a ir y migrar a ese Dios que no cambia y que... Entonces es una forma de darnos la visión más abstracta de lo divino. Maestro, entonces hay una clarificación de uno de los... Podemos relacionar este sattva, rajas y tamas para reflejar lo que es vata, pitta, kapha en el cuerpo humano. Buena pregunta. Sí, tienen una correspondencia. Pitta sí tiene correspondencia a rajas. Y vata tiene mucho elemento aire. Y kapha tiene mucho el elemento agua. Tomemos los tres, que son un yo integral. No podemos separar uno de otros. Siempre vienen como una tríada. Son como tres pelotas, tres bolas que se relacionan entre ellas. En la naturaleza, en todo, vamos a ver el elemento triangular que siempre los mantiene conectados. En el Ayurveda existe algo similar llamado Vata, Pitta, Kapha, pero no es directamente correlacionado con Sattva, Rajas, Tamas. Pitta es el elemento fuego, Vata el aire y Kapha y un temperamento Kapha a veces son más compasivos y no tienen tanta ira y rabia. Por ejemplo, durante la infancia de alguien más Kapha tienen diferentes etapas más significativas en la vida. Tienen una similitud definitivamente. Maestro, entonces cuando habla de nuestras percepciones, que nuestras percepciones no son reales, que son todas maya e ilusión, es porque estas tres sattva, rajas, tamas, esta tríada, no están en balance. Debido a la falta de balance, tenemos percepciones equívocas en relación a la vida y sufrimos por esas percepciones. Esa es una importante pregunta, ¿sí? De acuerdo a la arquitectura divina, un ser humano puede tener una influencia sattva dominante o de raja guna o de tamas. Si tienes más rajas, serás una persona muy agresiva y vas a pisar los pies de todas las personas en tu familia y trabajo y habrá mucha más división. El pensamiento será más divisivo, será más separativo, serás menos sensible a los demás, porque rajas es una energía bien marciana, bien marcial. Y tamas es un extremo de inercia, es
es muerte, es como que eres un zombie, un caminante durmiente en la vida, que caminan durmiendo no están plenamente llenos. Los rayásicos están llenos de vida, son vibrantes, son muy energéticos, logran muchas cosas en el mundo, pero en el proceso de lograr cosas generan mucho conflicto y generan mucha desarmonía. Las personas más sáttvicas son más inteligentes, compasivas y son capaces de ver la unidad de toda la vida. Y las personas rayásicas no lo ven. Dicen, yo soy superior a ti. Y las personas tamásicas están demasiado apagadas para incluso pensar. Entonces, dependiendo de la arquitectura divina que tengamos, cuánto rayas, tamas y sattva tengamos, entonces las porciones están separadas. Entonces, debido a eso vas a tener problemas. Si eres una persona sátvica, te vas a esclavizar y no te van a entender. No vas a ser el agresor, pero puede ser que seas la víctima. Eres suave, eres tímido. Entonces las gunas, los temperamentos, responden a estimulación sensorial. Y de la manera en que respondes, o hay una satisfacción para el self, o hay un dolor para este yo, self. Solo dos cosas, o hay satisfacción o dolor. Entonces probablemente, donde el profeta dice, aquel que tome refugio en mí, podríamos decir que es tomar refugio en el significado de Krishna, que ese refugio es cuando estás consciente de estas tres gunas y le pones más atención a este sattva, cuando estás consciente de tu diseño. Si posees más rayas, tamas, un individuo puede tornarse realmente consciente de estas percepciones, de cuál es su diseño y de dónde actúa. Una vez que tienes lo divino en tu vocabulario, no has empujado lo divino de tu vida y lo divino es parte de tu visión del mundo y le has dado un lugar bien importante. Entonces, dependiendo de la naturaleza de tu comunicación, de cómo te conectas a lo divino, entonces inmediatamente, pero esto no es único. Si ponemos 1000 personas, por ejemplo, seguidores de Krishna o de Cristo o de Rama o de cualquiera, vas a ver que cada ser humano tiene una relación con su maestro en una forma en particular, más o menos según su arquitectura divina. Entonces la ecuación y la relación con el gurú o el maestro o lo divino no es la misma en las 1000 personas. Entonces dependerá de cómo piensas, de cómo sientes y de cómo te conectas con lo divino. Si te conectas casualmente, superficialmente o profundamente, y cuánto de tu vida estás dispuesto a otorgarle a lo divino, dependiendo de eso, habrá una calma y será más sobrio la naturaleza rayásica en tu interior. Entonces quiere decir que este sutra nos da mucha significación a cómo es importante tener una relación con lo divino. Claro que sí. Algunos participantes hacen algunas preguntas, quieren clarificaciones. Entonces, podemos entrar a un par de preguntas.
Una pregunta de Srinivas Bhatt. La mente que tiene está constantemente pensando, que es un resultado de karma. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando es tiempo para nosotros tornarnos conscientes de lo que es? Significa esto de que nuestro karma nos da la facilidad de tomar conciencia de lo que es y por ende darnos liberación, de poder de alguna manera liberarnos de esta ilusión que está apegado al karma. El cuerpo está apegado al karma, o está esclavizado por el karma, con esta imagen del hombre que está esclavizado a través de estas cuerdas. Entonces estás pensando, entonces piensas debido a esta esclavitud, entonces piensas en estos caminos negativos y tienes un pensamiento sumamente limitante debido a esto que te tiene atrapado. Entonces, primero debes tomar conciencia de eso y esa conciencia vas a tener una conciencia que te va a permitir no tener juicio sobre lo que observas y eso te va a ir dando cierta libertad de esa esclavitud. Anteriormente te identificabas con ese pensamiento y te tornaste en un testigo de ese consciente, de ese pensamiento, entonces ya no te subiste sobre el pensamiento, no te subiste al tren de ese pensamiento. Ahora, si el karma es muy fuerte, te subes al tren, ¿cierto? Ahora, si la toma de conciencia se ha establecido, naturalmente podrás ver el pensamiento venir y salir sin sentirte identificado y no te llevará en su viaje. Entonces, durante toda esta vida, no deberíamos ser tan ambiciosos ni pensar de que el próximo fin de semana ya vamos a haber alcanzado nuestra realización, sino que debemos entender que es un proceso durante toda una vida. Namaste, Guruji. Namaste, namaste. There's a question from Natalia Isaacson. He said, "Dear Shankara, if the divine architecture Namaste, of an maestro. individual is designed Hay una for pregunta, too much Natalia. rajas and too much tamas, Querido Shankara, it si is la possible arquitectura that divina this de un individuo can está transform diseñada to sattva, con mucho or rayas because o of mucho this tamas, design es cosmic, posible que it dicho will individuo live pueda volcarse with hacia sattva o debido a su diseño with this cósmico sattva and va a tamas vivir all con his ese life." diseño toda su vida. It's a very, very good question, wonderful question. You see, the gunas apply to the body and they apply to the mind. Muy buena pregunta. The person who is very rajasic, astrologers can tell you whether a person is Los rajasic gunas se or aplican whether al a cuerpo person y a la is mente. tamasic. Very easy for an astrologer La to persona que es muy ascertain from the rayásica, chart los how astrólogos the pueden divine decirte architecture si es muy has rayásica taken shape. o una persona es Now, muy tamásica. Es muy if fácil there is para un too much astrólogo rajas, let poder us ver show, eso a través de la carta natal, then como la the person arquitectura ha should tomado be una forma. magnanimous enough and Si hay muchos compassionate enough rayas, with himself or herself asumiremos que that he grants la himself persona or herself va a ser a magnánima life of suficiente action, consigo a life misma of expression, not a que contemplative se life, otorga a sí not a mismo sedentary life, una vida not a en la life which is acción, out in the marketplace where una vida de with plenty expresión, of no una vida sports activities, for contemplativa, example, no una vida sedentaria, martial arts, sino the person must una be vida enough que está to fuera en los express his mercados, ambition, his con sense of mucho achievement. deporte y actividad, He por should ejemplo, allow the puede aprender horsemen artes of achievement to marciales, gallop. He should debe allow the ser horse of capaz de expresar ambition sus to gallop ambiciones, because su it's sentido part of the divine de sueños, architecture. ambición y But then, logros. what is the new thing which we are discovering here? Debe We galopar have to con los discover caballos how a divine de sus architecture ambiciones which porque is es more parte rajasic. de su arquitectura So divina. you are a person
Pero ¿qué es lo nuevo que estamos descubriendo aquí? Ahora descubres que tienes una arquitectura divina que es más rayásica, por ejemplo, y eres una persona, vas a ser una persona que va a ser muy dinámica y activa durante toda tu vida, intentando hacer cientos de proyectos. Todo esto es acorde a la arquitectura divina. Ahora, a través del reconocimiento de que esta es tu arquitectura divina, en la nueva dimensión de la conciencia, has venido como un espejo donde te ves a ti mismo, entonces va a haber un balance natural entre el temperamento rayásico, que no es espiritual, que pierde la característica espiritual, junto con la conciencia que calma y que va a calmar a los caballos de ese rayas. Si no, los caballos de ese rayas van a estar en una hiperactividad y en un galope intenso hacia lo salvaje. Pero con la conciencia que comienza a iluminar, los caballos seguirán corriendo, pero va a haber un mejor balance. No puedes convertirlo totalmente, la naturaleza, pero cierto elemento de calma y conciencia va a traer, y eso va a traer sabiduría de entender la arquitectura divina, de que tal vez vas a tener que estar activo durante toda tu vida. Y las personas rayásicas tienen mucha vitalidad, son personas de acción y se les debe permitir actuar. Similarmente, las personas tamásicas, a través de su conciencia, pueden librarse de las adicciones, del sedentarismo y de estar en letargia y de inacción y de indolencia. Ya es suficiente. Son personas más que dependen más. Las personas tamas no les gusta el cambio, entonces hay una constancia en ellos, y tú no puedes depender más de ellas porque no tienen mucha iniciativa. Deben trabajar bajo otros líderes que tengan iniciativa y ellos se tornan en seguidores. ¿Me entienden? Entonces, según tu temperamento divino, debes organizar tu vida y estructurarla de forma inteligente. Entonces, minimizas el sufrimiento innecesario a través del entendimiento incorrecto, y luego sabrás que esta es la arquitectura divina. Pero esa arquitectura es solo para el cuerpo y para la mente, no es para el centro de tu ser, el cual ya es divino. Así es como debe suceder. Entonces es muy importante de que entendamos nuestra naturaleza, no tratando de cambiar nuestra naturaleza de un lado a otro. Absolutamente. La importancia del autoconocimiento, el conocimiento propio. Vas donde un doctor ayurvédico, por ejemplo, y este te va a decir que tu constitución es Pitta Vata, y si él es muy amable, te va a explicar, o puedes leer en los libros de Ayurveda, cuál es la arquitectura divina en este sentido. No van a usar la palabra arquitectura divina ellos, porque esto es mi vocabulario, pero ellos van a decir Vata Pitta o Vata Kapha, van a hablar de tu constitución. Y debes entender que cuando hablas con tu terapeuta, ¿qué significan estas palabras? Es una constitución específica, y eso le llaman Prakruti. Y un desbalance se llama Vikruti. Y en la medicina ayurvédica quiere restaurar el equilibrio que se ha desequilibrado en tu estructura. En los momentos más difíciles de la vida se pierde el equilibrio de estas fuerzas. Y lo que hace el terapeuta en Ayurveda, intenta ayudar a producir ese balance nuevamente para producir tu naturaleza original, cualquiera que ésta sea. Entonces debemos entender y conocernos, sí.
¿Una persona entonces puede tener más de una guna que otra? Sí, las tres existen juntas. A ver, Understand this is to look at Mother Nature la mejor forma de entender esto through es miremos la naturaleza. periodic table of elements. You have only three elementary particles: proton, neutron, Hay tres and electron. partículas, Only three are there. el protón, In every neutrón y atom, el electrón, por proton, ejemplo, en micropartículas neutron, en electron. cada átomo. Now, Protón, neutron neutrón is y tamas. electrón. Proton is El neutrón va a ser tamas, and electron is el rajas, protón va a ser sattva because electron is ceaselessly y el active electrón va a ser around rayas, proton, and porque proton está is constantemente sattva, activo el balance. electrón alrededor del Neutron protón. is inactive, Protón da el dull, and balance, very tamasic. tipo So the sátvico. whole of atomic structure and the whole of the physical Entonces, cosmos aquí is vemos la only estructura based atómica on these three building en blocks: el neutron, cosmos proton, físico. electron. Se basa en estos tres bloques que Now, construyen likewise, el you universo. go deeper, there are Protón, also three neutrón, quarks electrón. inside the Vamos proton más and the neutron and profundos so y on. vamos a ver So que we también hay don't need tres to go into that. quarks. But essentially, you have all the No es three. necesario que You have entremos en ese sattva, you detalle, have rajas, pero you have tamas, esencialmente tienes los tres. Tienes and you sattva, have to rajas know what is your y dominant tamas. nature, what is your primary nature, Y what's debes your saber secondary cuál nature. es tu So the naturaleza Ayurvedic dominante y cuál physician es will tu tell you that. naturaleza That's primaria very y important. secundaria. Very important to Entonces, know this, eso te lo to va a decir un understand yourself. terapeuta o un doctor One is ayurvédico. part of Te va a ayudar self-knowledge. mucho para Even entenderte y though it conocerte a does ti not go mismo. by that name Eso of es parte del self-knowledge, autoconocimiento. but it's Siendo que definitely no part of tenga ese nombre de self-knowledge. autoconocimiento, pero definitivamente You es have algo que to te permite understand. conocer tu See, naturaleza, tu if you estructura. don't understand yourself, Debes conocer tu you yo. have no Si no te foundation conoces a ti mismo, for a proper and no intelligent tienes life. fundación Very simple. para una vida inteligente en This este is very universo. important Eso es todo. thing, Guruji, because the whole life, every Esto es muy individual is trying importante to change porque, themselves to be somebody else. porque en la estructura de la vida, And cada here, this ser sutra humano is está giving a intentando great, cambiarse y ser diferente a lo understanding that que we es. have to really Y este understand sutra nos está ourselves, dando un not really entendimiento muy just profundo changing de ourselves. que debemos entender nuestra naturaleza más que cambiarnos. Asking this question. Very, very Eso es important. muy, And muy everybody is importante. trying to Claro que change sí. himself because there is a social Y cada pressure, persona está the intentando cultural cambiarse a sí pressure, mismo the por la family presión pressure, social, por la and presión cultural, por la presión sometimes pressure familiar, from your religion also to a veces por una presión por nuestras religiones be también. different from what you are. So the Master Krishnamurti, Ser what he diferente says a lo here que in eres. this context is Entonces el maestro extremely Krishnamurti significant. So he en este says contexto that it is lo que dice es muy brutal to have importante. Dice, ideals. es brutal tener ideales. What are ideals? Ideals are unrealities. ¿Qué son los ideales? By divine architecture, Son your no ideals realidades. exist. Por arquitectura By divine divina, architecture, tú tienes you're una angry, cierta you're configuración. impatient, you're aggressive. Okay? Tal vez te enojas, eres Your religion will tell impaciente you por you tu should not be angry. arquitectura. Your religion will tell Tu you you religión should o not camino be espiritual te aggressive. va a decir, no, no debes tener If you're enojo, no, no debes ser insensitive, of course, agresivo. you will brush aside what your religious teachers Si tell eres you, and you will insensitivo, continue to be the rough person vas a that votar divine lo que te architecture dicen has made you out to be. tus profesores But if you're a espirituales slightly sensitive y vas a person, ser you finalmente take una up persona the teacher's agresiva. teaching, Pero then si the eres una persona result will be sensible y tomas esta enormous enseñanza conflict, and espiritual, therefore dissipation of vas energy a and light through the tener un conflict. tremendo conflicto. Because Vas a you're fighting, tener fighting, un montón de fighting disipación all de the time. energía debido al conflicto de You have intentar no proper dejar de ser understanding of who you agresivo, are. porque eres And nobody agresivo tal told vez you en that tu what naturaleza. is a Y en estar paramount luchando important contra tu is to naturaleza, completely nadie te ha understand dicho yourself que and lo más accept yourself. importante es And they didn't entender give the primero a ti richness mismo of tal como meaning, eres and they didn't y give comprender. a structure and a Y depth hemos to the perdido la whole riqueza sentence del of entendimiento, accepting yourself. de la profundidad You've got to de give a toda lot of esa frase structure de and aceptarte a ti depth to it. mismo. And then your Y life debes darle begins. profundidad a eso When y you have known comprenderlo. who you are, Entonces tu vida now comienza you can go out into y the sabrás world quién and you eres. can play for the first time. Y ahí Because puedes you're a entrar free al man. mundo y puedes volver a jugar Because you're not plenamente. pretending to Porque be ya eres un hombre o una something mujer which you're not. libre. You stop that game. No estás pretendiendo ser algo que no eres. Am I making sense? Bueno, ¿tiene Absolutely. sentido lo que digo? Thank you. Guruji, there's another question Yeah, please. from the Spanish people. He says, so Otra pregunta. the Rajistic person
that all his life is gonna be Entonces in una persona constant rayásica activity, it could have the que toda su vida va a possibility estar en esta constante to actividad contact puede tener la the posibilidad de divine poder contactar inside them. con lo divino que está dentro de sí misma. No, for him also. Remember what I said. Million paths for million seekers. Recuerden lo que dije, So, where do you think millones caminos para millones de seguidores. not going to meet the divine? Entonces, ¿dónde va a conocer lo divino? Okay. Then where is he going to No, meet the no lo va, divine? no lo va a encontrar en una sala de meditación, On the way he will meet. sino cuando esté tratando de subir el Everest, ahí va a encontrarse con lo divino probablemente. Porque esa es la arquitectura divina de una persona rayásica. The divine has given him an Entonces abundance of energy. lo divino lo ha tornado muy And climb activo. Now when he's Entonces doing tiene that, que subir at some montañas point, he's going y to subir become valles. very, very Y silent. cuando haga eso, en un momento And the se va a connection tornar will bien happen. silencioso en ese And, proceso. It Y may la be conexión va a possible for many suceder. marathon runners to come into contact with the divine. Posible que para varios corredores de maratón que se contacten con lo divino. And it may be possible No es for una many imposibilidad. sports people who are Y es swimming posible and también who are para personas que hacen mucho deporte y que in the nadan, act of swimming or in the act que of playing buscan la tennis or perfección whatever it is, en la acción de in that nadar act, o de they can jugar have tenis, samadhi. etc. En ese acto And pueden tener samadhi. and we should also know another thing, that everybody También debemos saber lo siguiente. Toda persona meet no va a estar destinada puja room or in the a meditation hall. conocer a lo divino en en una sala de oración o en una sala de meditación. Your Porque la religion arquitectura may be divina for es tal mountaineering. Your religion que may tu be religión tal the vez fact that sea you are a el soldier montañismo. in the Indian army. That may be your O, religion. You may be a scientist. y tu religión puede ser meterte al ejército. O que tu religión sea la ciencia You have to reach de, the ultimate de investigar, como el profesor David Bohm, This is the story que of es Professor alcanzar David lo último a través de Discussed a lot with la, Dr. la J.J. física, Recently, la investigación a en film has física. come called Este es Infinite un Potential. físico I que shared that film with all of you. I want you to que watch. habló mucho con The basic Krishnamurti, statement there tuvieron diálogos por is 20, 25 años that this is y an hace example poco salió un documental of sobre su vida y quiero que, itself can que be vean moksha. este documental de cómo Artha puede ser en sí mismo moksha. You're doing some work. Now you can be a doctor. Now you Estás can haciendo be un an trabajo, athlete. puedes You ser can un be a doctor, samurai warrior. puedes ser And you un can be an atleta engineer. You can be a o un mountaineer. guerrero You samurái can be, o un a ingeniero sepoy fighting o in un Kashmir. montañista Now, what makes o you un think peleador that en religion Kashmir, un only activista. means going to the temple or ¿Qué te going hace to the pensar church? que la It can take religión a million solo forms. significa ir al templo o ir a la So what is that iglesia? religion? Puede It is tomar millones de sensitivity to the whole formas. of life. It is ¿Qué es la sensitivity espiritualidad de la to the religión? divine Finalmente presence, sensitiva a la in every totalidad de la atom vida, and in the smallest a insect. la presencia divina en cada And what should átomo that y en come through cada the parte scripture books? y partícula de este It can come universo. through your profession. Y eso puede So llegar you a have ti to a través de change tu your profesión. conception of God, and you're going to change your Entonces, conception of debes divine and of religion also. cambiar tu concepción de lo divino y de la religión en ese sentido. So it's very important to really contemplate on this because it's breaking lot of Es muy importante contemplar todo esto ideals that we have. porque quiebra muchos conceptos, ideales que tenemos. Now, I was talking to a lawyer. I was talking to a lawyer a few days ago. Estaba hablando con un abogado He is an atheist. hace unos días atrás. And he's Él es completely un ateo immersed in the law. Okay? And he's working y está 24/7 totalmente sumergido en las leyes legal cases. And y he's trabaja always on the 24 side of horas los 7 días the grief, en casos legales y, workers. y está siempre al lado He's a labor lawyer. de los trabajadores. Then I said, Es your un legal abogado profession is your religion, that's de all, trabajo so simple. y, You don't have to y su, go to y any su temple. trabajo legal es su religión. Eso le dije. No tienes que ir a ningún templo por el hecho de que estás tan dedicado Light breath. 24/7, Now that's your way to inmerso, the divine. y esa es tu respiración diaria. Entonces esa es tu forma de descubrir lo eterno o lo divino. And I told this Eso to fue lo que le Vishnu dije. Ramananda some time ago when we discussed religion Lo and mismo le enlightenment dije a issue. Ramananda I said,
cuando Don't spoil her discutimos la mathematician religión by por un teaching matemático. religion. Tell her that mathematics No, only is her religion. no destruyas al matemático a través de hablar de la religión, sino que háblale de que finalmente las matemáticas son su camino. So another quick question, Guruji, before we go into the next one. Mm, mm. Otra Jose is pregunta asking, importante can antes de ir a someone lo change próximo. radically their José identification with any pregunta given a alguien, gunas after a ¿alguien puede cambiar certain birth date? radicalmente su identificación con su guna después de, de una fecha específica en su vida? We are all studying Jyotish very deeply, and we had the Estamos humility muchos estudiando Jyotish o astrología profundamente para entender la percepción que la astrología védica toma toda una vida. And you know that when a dasha changes, the personality of the person can change. Cuando cambia un periodo planetario, que se le llama un gran ciclo, por ejemplo Rahu, tu vida material puede terminar en un sentido. La posición de Júpiter en tu carta, cuando comienza el gran periodo Júpiter, por ejemplo, desde la astrología es esto, y hoy, debido a la carta principal o cartas divisorias, puedes tornarte muy espiritual. Y esto sucede bastante comúnmente, donde la arquitectura divina te ha llevado a un diferente capítulo de tu vida. Entonces comienza una nueva etapa de tu vida. Sigue siendo parte de la arquitectura divina, comienza una etapa tal vez más sátvica. Esto es muy conocido para los astrólogos, que las personalidades cambian. Sí, en una vida. Un santo puede tornarse en un pecador, por decirlo de alguna manera, y un pecador puede volver a ser un santo en diferentes etapas de su vida. Esto puede suceder. La vida es muy rica, es de alfa a omega. Cualquier cosa puede suceder. I think Gabriel has a question. Gabriel? Yes. This is a question from Javier Fernandez, Guruji. Una pregunta de Javier Fernández. Uno en la vida está yendo en rayas, tamas o sattva. Sucede cuando una de ellas es más fuerte. ¿Solo debemos fluir con eso? ¿O procurar estar más conectado con sattva para mejorar el contacto con lo divino? ¿Qué pasa si reconozco en mi naturaleza? Ese es el comienzo, pero ¿qué hacer luego de reconocer mi naturaleza por mí? Si soy rajas o tamas, ¿solo te quedas allí? ¿O qué sigue? What is next if I recognize this tamas, sattva and rajas? This is a question coming from the self. From the self which is Esta es una pregunta del yo pequeño, que encuentra que la vida es difícil. Mientras Bhagavan Krishna habla de estas tres gunas, en este sutra en particular, hay cientos de otros sutras en el Gita donde también nos habla de la naturaleza divina, naturaleza imperecedera divina. Entonces el cuerpo y la mente están sujetas a este sattva, rajas y tamas, pero tienes un aspecto átmico que está más allá de las tres gunas, de estas tres naturalezas. Y la naturaleza espiritual superior se trata de aclamar las trigunatitas. Es ir más allá de las trigunas. Hay una naturaleza para ti. Esa es realmente tu identidad verdadera. ¿Quién es Gabriel Vidal es realmente? ¿Quién Javier Fernández realmente es? Y eso es lo que llamamos el yo grande.
siendo que este viene a nuestro lenguaje humano. Se utiliza la palabra yo, pero es muy misterioso y no sabemos lo que ese yo es realmente, es la tragedia. Porque todos nuestros problemas desaparecerían si conociéramos ese yo y nos estableciéramos en el hábitat de ese yo superior o yo grande. Pero queremos vivir dentro de la mente. No queremos vivir en ese yo superior, sino en nuestra mente, porque la mente es excitante. Es como que quieres ir al cine en vez de quedarte sentado en tu casa. Prefieres ir al cine que hacer las matemáticas en tu casa, por ejemplo. Entonces, el yo verdadero, está más allá de estas tribunas y ese es el refugio último y hogar donde debemos llegar finalmente. Y ya somos eso, pero está totalmente tapado a través de tantas cargas y material acumulado. Tenemos que ir abriendo todas estas cubiertas, sacarle todas estas cubiertas a través de irnos desapegando de una cosa, desapegando de una cosa. Entonces en un momento va a suceder de que ese yo se va a desnudar y vamos a poder descubrirlo. Y por eso Ramana dice, descubre quién eres. No dice tú eres esto y esto otro. Ramana, que decía, debes descubrir quién eres. Ese trabajo lo debes hacer tú mismo. Entonces se va a desarrollar. Dejemos que Javier haga todo el trabajo que tiene que hacer, que todos tenemos que hacer, y que él sepa que él es Dios, lo divino, lo que ha estado buscando durante toda su vida. No hay otro Dios más que él mismo. Y tiene que llegar a su propia divinidad y a su propio descubrimiento divino. Tenemos algunas preguntas más. ¿Quieres tomar las preguntas o quieres continuar al siguiente sutra y luego tomar preguntas? Si las preguntas están conectadas a lo que estamos hablando, la arquitectura divina y las tres gunas, sattva, rajas y tamas, y de la naturaleza que está más allá de las tres gunas, podemos tomar las preguntas. Ramakrishna hace una pregunta en relación a Maya. Está pidiendo que expliques qué es Avarana y Vikshepa y cómo esto está relacionado a Maya. He olvidado los significados de estos términos sánscritos. Vamos a ir a la siguiente imagen donde explico qué es Maya. Una seguramente debe decir aquello que tapa. Vamos a medida que avancemos vamos a entrar más en ello. Gabriel, you wanted to ask Camila's question or should we go forward? I can hear you very well. ¿No escuchamos? Sí, esa es toda la enseñanza de la Ayurveda, de que la práctica cambia de la mañana al atardecer. Por eso se prescribe comer a un horario de 1:30 de la mañana cuando el foco está fuerte. Por ejemplo, cuando la digestión ocurre más fácilmente. Definitivamente hay una pequeña fluctuación en el día. Esa es parte del entendimiento de la Ayurveda.
No talk quiero to entrar her. mucho I más will en suggestion ello, for that. pero sí, pueden hablar con un terapeuta ayurveda para entender eso más profundamente. Guruji, there's another question from Hay otra pregunta. Natalia. Okay. If a person has divine experiences, spontaneous divine experiences, Si but una is not persona capable tiene of comprehending experiencias espontáneas divinas, what do pero you no es think capaz de comprender of what is the motive of qué this? piensas, She asked. cuál es el motivo de But esto. that is not connected to. I know that. Is it a question from Natalia? Pero eso no está Isaacson? conectado. No, somebody Es else. una pregunta de Natalia Another Isaacson. Natalia, yes. Another Natalia. Another Natalia. Okay. Otra, See, mystical otra Natalia. experiences, Ok. do not Mira, pertain las to experiencias physical místicas reality. They pertain to other no planes pertenecen of a la consciousness. realidad física, And pertenecen a otros planos de la conciencia. it may be difficult to figure out. Puede unless ser you are a difícil researcher and you belong to a comprender, community of mystics, a menos que seas un or investigador o you need similar investigadora, experiences. o estés con una comunidad de And then místicas y you meet and you místicos que discuss, tienen experiencias like we are similares. meeting and discussing Jyotish Entonces puedes So, discutir you cómo keep on, estamos I had this haciéndolos, por ejemplo, un grupo de astrólogos con los cuales nos reunimos. and Entonces many of comparten the las mystical experiencias que han experiences, tenido. you may not be able to fit Muchas de las experiencias místicas into a very tal vez cogent no vas a poderlas theory encajar or into en very una cogent, teoría clara theory of transcendental y en una reality. teoría coherente de una realidad trascendente. But Puede que no what she puedas can hacerlo. do is, she has to contemplate on the question of what is it that I learned Debes from these contemplar experiences. Is there qué es lo que an essence aprendí de esta experiencia. from these experiences ¿Hay alguna esencia which I have de estas learned experiencias, and which is my de algo que he take-home lesson? aprendido Did I learn anything? y What que ha did I sido learn la tarea que about me he llevado a myself, casa? or about ¿Qué es the lo que divine, aprendí? or about ¿Aprendí the algo de universe, mí, or about o de lo creation? divino, o del What did I mundo, learn? o de la So, she has to creación? contemplate, ¿Qué and aprendí as con she esa experiencia? contemplates, Hay que contemplar en ello. it is quite A medida que likely se contempla en ello, that she will get some revelations and va a she will get some suceder insights. que va a tener algún But she tipo de has to revelación contemplate. That's y ella va a tener algún tipo the de contemplation realización y descubrimiento. tantamounts Pero to para ello hay que meditation. contemplar. That's the way she Esa has to contemplación uncover the requiere mystery. May not be able cierta to meditación fully uncover the mystery, para poder but descubrir el some misterio. extent she may be Puede able que to no pueda descubrirlo, revelarlo totalmente, pero en un cierto grado sí podrá. Thank you, Guruji. Thank you. We'll go to the next one, Guruji. Next slide. Yeah, please go to the next one. Thank you. Vamos a avanzar a la siguiente imagen. Okay, this is a very, very important sutra from the Bhagavad Gita. And Este es un sutra muy importante del Bhagavad Gita highlights the propensity que nos muestra y explica of the self, de the las human propensiones self. And the human self de este yo pequeño, de este yo humano. meeting with El reality. yo se encuentra con la realidad. Invariably, ¿Dónde se encuentra con la realidad? Invariablemente because that is the en una reality relación which humana, is por very ejemplo, difficult for the self. porque esa es la realidad The self is looking at a que es tree, muy difícil para el or yo, the self is looking para at la an entidad. animal, Miramos un árbol, por ejemplo, o miramos un animal, o al sol que asciende, o a las estrellas, entonces no es un desafío para el yo pequeño. Tal vez es tan insensible que está muerto a la naturaleza del entorno, pero cuando llegamos a las relaciones humanas, el yo se torna muy calculador. Y el self quiere qué es lo que el otro piensa, qué lo que mi esposo piensan. Y ahora te hago una simple pregunta. Es importante, ¿puedes descubrir qué es lo que el otro piensa y qué sentido tiene saberlo? Everybody
is trying that, Guruji, all the time, trying to understand the other person, change the other person. Eso es lo que todo el mundo está intentando todo el tiempo, tratando de entender a otro. ¿Por qué lo hace? And you have to move to a Solo life debes tener la atención en ti where mismo the self becomes a silent sage. y debes moverte That's the virtue of a un estilo de vida donde el yo pequeño and then tenga la virtud de estar en silencio. beautiful rainbow complexion. Entonces la The vida idea, Guruji, immediately toma what una people complexión think is, hermosa de un arco if iris. only this one Pero la thing idea de can la change in gente the other es que person, then my life will be si solo happy. esta This cosa is the puede thinking cambiar, of man, Guruji. mi vida va a ser feliz. Eso es lo que pensamos. Si esta persona pudiera cambiar, mi esposo, yo sería tan feliz. It's very important. Sí, lo sé. It focuses attention Entonces este sutra es muy on how the importante self is responding porque focaliza su atención stimuli. en cómo el self responde, el yo Now, pequeño, as I said, y if reality de- is Mother Nature, you're looking responde a la at realidad. sunset Si la on a realidad tree, o la naturaleza there is no está challenge, viendo el amanecer o un árbol, but in a no hay relationship, desafío para ti ahí. there is a cold war Pero en una going on relación in a humana relationship. And hay you una are a beggar of guerra love, fría you're always aconteciendo. begging for love. You want everybody Y to love tú eres un you, mendigo want de amor. everybody to praise you, Quieres que todos te amen, and you want everybody que to todos te appreciate alaben y you. digan lo grandioso And que the eres joke is, y que todos te you aprecien. don't say a Y single el word of chiste es appreciation to que anybody, and you don't love tú no anybody. dices ninguna palabra de apreciación a otros, tú no amas realmente a nadie sinceramente y no puedes decir tal vez una palabra amable a nadie y tampoco motivas a otros ni inspiras a otros, pero todos tienen que venir a besarte y todos tienen que venir a amarte. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esta ética? Dice. ¿Creen que es la misma? Tremendously immature. Obviamente es bien inmaduro. And so, Es tremendamente inmaduro esta actitud de este yo pequeño. Entonces veamos lo que dice Krishna. Dice desde el nacimiento, miren qué interesante, dice, es la configuración desde fábrica. Por ejemplo, compras un auto que viene con aire acondicionado, que viene ya con una configuración de fábrica. By the bewitchment of the pairs of opposites like pleasure and pain, sprung from there, A través de las posiciones de placer y dolor, feelings of attraction and instintivamente, aversion for them. Either you like it or you don't like it. So your sentimientos life is de atracción o de aversión surgen. Entonces tus gustos o disgustos that's all that son tan importantes para your ti. likes and your dislikes. And your Eso es todo lo que life sabes. is Tus constantly gustos y moving disgustos, lo que te gusta y no te gusta, y toda tu vida se mueve entre de lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, obviamente, es una vida muy limitada. Nunca vas más allá de estos gustos y disgustos. Entonces, esto de inquirir, investigar la pregunta de Dios o investigar en la naturaleza, como lo hacen los científicos, o ser creativos, como hacen los artistas y los filósofos en el mundo, y los músicos. ¿Y por qué son tan científicos? Porque tienen abundante energía. Tú no tienes esa energía abundante en tu interior porque el conflicto es perpetuo, todo el tiempo, durante todo el día. Entonces no puedes contemplar en una cosa en particular. ¿Por qué? Llevas una vida extremadamente superficial, de solo reacciones. Esto me gusta, esto no me gusta. Lo odio esto y esto me gusta. Y esta es la esfera de la superficialidad. Entonces, tenemos ahora a Krishnamurti y dejemos que Krishnamurti interprete este sutra de Bhagavad Gita desde una línea muy normal. Pero la vida no es superficial, dice. Nos pide que vivamos completamente como vivimos solo superficialmente y solo conocemos reacción superficial. Todo lo que hacemos ocurre en una periferia, pero inevitablemente eso crea problemas en nuestra vida. Vivimos en la superficialidad y estamos contentos con todos los problemas de la superficialidad. Problemas que existen mientras vivamos solo en lo superficial, en la periferia. Esta periferia siendo el yo y las sensaciones que pueden ser externalizadas o ser subjetivas,
que se pueden identificar con el universo o con el país o con algo que son creadas por nuestra mente. Estamos en el yo, no sabemos nada más profundo que las reacciones de este self exterior. El Bhagavad Gita dice, desde el nacimiento, la configuración de fábrica es que tienes esto, me gusta esto, no me gusta esto otro. Viendo el movimiento de este yo pequeño, de el área de lo que me gusta y lo no me gusta, si lo observamos, sin querer cambiarlo ni corregirlo, solo observándonos, te quiero asegurar que este movimiento desaparece cuando lo observas detenidamente. Hay una nueva luz de esto en el Gita, y como también el conocimiento de Krishnamurti en este sutra, donde la vida del yo pequeño termina. ¿Qué termina? La superficialidad termina totalmente. Cuando te mantienes observante, no puedes observarlo solo los lunes en la mañana, sino que tiene que suceder uno de estos 4 portales que les hablaba, donde esa es la más grande bendición, siendo que piensas que es la más grande maldición. Tienes un sufrimiento tan grande y te quejas con todos tus amigos por tus conflictos. No sabes que lo divino te ha dado la bendición más grande inimaginable, porque ese conflicto y sufrimiento es tu prasadam más sagrada. Te da una oportunidad a terminar este yo pequeño. Tú siendo este yo pequeño, quieres continuar con la vida del self, entonces no ves que es una bendición. En el mantra que estamos cantando al inicio y al final, que todos vean gracia en todas partes, incluso en el conflicto. Eso es lo que estamos cantando durante todo satsang. El ser humano hoy instintivamente, cuando el conflicto, el dolor está ahí, queremos cambiarlo, porque es demasiado incómodo quedarse con ese dolor. Debemos entenderlo, no tratar de cambiarlo. Por ejemplo, un ingeniero de automóvil se le da la tarea de reparar un auto, un coche. ¿Cómo comienza su diagnóstico? O un doctor que examina a un enfermo. ¿Cuál es su intención? ¿Es así como piensa el doctor? ¿Debo cambiar esta enfermedad? ¿Es como piensa el ingeniero de un automóvil? ¿Debo rápidamente cambiarlo? Primero viene el diagnóstico. Tiene que haber un diagnóstico primero. Y para generar el diagnóstico no debemos estudiar y entender cómo fue creado el aire acondicionado, cómo fue creado este yo, cómo se desarrolló, entender cómo funciona. O tengo mucho karma negativo que de un momento a otro ha caído sobre mí. ¿Cuándo vas a contemplar en eso? ¿De dónde viene? ¿Por qué te ha pasado lo que te ha pasado? No tienes tiempo para pensar en todo esto, ¿cierto? Lo que estás diciendo aquí, maestro, entonces habla de aversión. Cuando hay conflicto, nos colgamos a alguien o algo o reaccionamos a ese sufrimiento intentando cambiarlo. Y hay diferentes manifestaciones de aversión. Lo que aquí dice es, en vez de empujarlo o apegarnos o empujarlo, lo que dices es cómo todo esto ha sido creado
Eso es lo que debemos sentarnos a entender. Tienes que observar primero So el which movimiento is there, del yo the life of pequeño, the self which is there in the thoughts, in the feelings. We have to watch that. lo que está ahí en nuestros pensamientos, sentimientos. Sí, tienes que observar eso. Estudiar a ese animal, por ejemplo, el yo es como un animal, ese yo pequeño, y tú eres el biólogo o la bióloga. Entonces debes estudiar la mentalidad de ese self, de este yo, exactamente como un científico estudiaría algo, como un microbiólogo lo haría, como un gran físico. Llevas a un enfermo a un doctor y este está constantemente aprendiendo de cada paciente que lo viene a ver. Eso haría un buen doctor. Aprende algo de cada paciente nuevo, de su condición, de la enfermedad, de cómo se manifiestan ciertos problemas. Del mismo modo, a medida que sigues estudiando, lo que llamas atracción y aversión, tienes una atracción a una imagen mental, es una atracción a una imagen mental. ¿Por qué tienes atracción a una imagen mental? Porque para esa persona el yo se sintió una satisfacción. Entonces dijiste, oh, amo a esa persona porque recibiste algo agradable. Pero si alguien te hiere, te causa dolor, conflicto, no es un tipo decente. Entonces reaccionas con aversión. Entonces observa todo este ruido, este drama llamado superficialidad en acción. Hay millones de vidas se pierden en esta superficialidad. Entonces la vida nunca se mueve a una nueva dimensión y no a un nivel superior. Entonces el momento en el cual comienzas a observar este yo en acción, de cómo reacciona, yo te digo, debes ser serio y profundo en ello. Todo este movimiento del self terminará a medida que entras mucho más profundo en ello. En esta sadhana o meditación de observar cómo te mueves de la aversión a la atracción, y esa es la superficie del yo pequeño. Entonces hay una vida diferente que va a florecer y no podrás relacionarte con la vida de mercado exterior. Por eso que todos los sabios en todas las escrituras se alejan de las ciudades muchas veces y viven afuera de las ciudades, a veces en los bosques, porque ya terminaron con la locura de las ciudades. Porque la vida ahí es bastante loca, dice. Solo en buscar el placer sensorial y buscar placer. Eso es lo que dice el maestro Krishnamurti, que vivimos en superficialidad y estamos contentos de vivir con todos los problemas de la superficie. Correcto. Y luego él dice, todos los problemas existen mientras vivimos en la superficie, en la periferia siendo el yo y sus sensaciones, las cuales pueden ser externalizadas o tornarse subjetivas. Esa es la forma que apuntamos nuestros dedos a los demás. Así nos identificamos al universo, con el país o con algo más, todo creado por la mente. Entonces el yo puede dársele un vestido, puede vestirse de una manera en particular que es patriota, como un patriota hindú o norteamericano, sudamericano, o estoy estudiando los Vedas. Y esa es una gran cárcel. Se ve muy respetable identificarte con algo así, pero ha sido un refugio para el self, para el yo pequeño, para continuar su vida. Por eso, en la filosofía de la India, hay constante recordatorio para ti, neti, 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 no soy esto. Tienes que negar todo. El mumukshu, el buscador de moksha, es aquel que busca lo último, la realidad última. Todo lo que no sea lo último tiene que ser dejado a un lado, debe ser negado.
Entonces, neti, no soy esto, no soy esto otro. Porque el self va a tener estas fluctuaciones entre atracción y aversión, entre cosas nobles, cosas grandes. So, Guruji, one En algún attendee punto is hay que ir asking, can soltando you throw todo esto more light incluso. on the quality of compassion Una that is persona required pregunta, on watching ¿puedes pain hablar un with poco an más example? el tipo de compasión que debemos observar, Because we are observar el asked dolor, to la sit with naturaleza de la that pain compasión? and understand it and Porque watch it. estamos It has to be done diciéndoles with que se sienten en compassion, ese Guruji. dolor, lo puedan Otherwise, observar, ese another conflicto, extreme y can que tiene be que ser hecho that con we compasión. sit and keep blaming Porque el otro ourselves extremo es for whatever is going on. que nos sigamos juzgando a nosotros mismos por lo que sea que nos está pasando. Todo el movimiento de la conciencia, donde te enjuicias a ti mismo, te culpas, primero estás solo tú, no hay nada más en tu mente. Tu intelecto que está pensando, procesando y calculando, y tu naturaleza emocional va a estar ahí donde sientes tus sentimientos y lloras, etc. Estoy apegado a mi padre, a mi abuelo, etc. En el momento en que usamos el lenguaje, estamos atrapados. Entonces debes observar, dejando al lado el lenguaje, y solo estás tú, solo tú observándote a ti mismo, a ti misma. No hay nada más que eso. Observa eso, obsérvate. Entraste en un problema y tienes que resolverlo. Tomemos un caso simple. Una madre tiene un hijo muy travieso. ¿Qué hará una madre inteligente cuando se da cuenta que su hijo es muy travieso y va a romper un vidrio, un vaso de vidrio? La madre va a comenzar a gritar. Una madre inteligente gritaría, comenzaría a controlarlo. ¿Cuál va a ser el primer impulso de la madre? ¿Disciplina o amor? Primero viene el amor, porque el amor viene primero para una madre que está inteligente, entonces va a ser lo primero que va a actuar en ella. Entonces la madre conoce la mentalidad del niño, de lo que el niño quiere. Entonces ella inmediatamente va a entender qué hay detrás de ese movimiento y debido a la compasión y debido al interés. Te han dicho tus maestros o las personas mayores y amigos que tienes que darle la mayor atención a esto, y esto es lo único que importa en tu vida, que es conocerte a ti mismo. Nadie te ha dicho eso, ¿cierto? Entonces estás corriendo por soluciones. Cuando corres por soluciones, en ese momento te has alejado del problema. Cuando corres por una solución, tienes que estar con el problema sin saber, sin cocinar, sin fabricar, sin imaginar ningún tipo de solución. Solo quedarte con lo que es, con el problema mismo. No intentes resolver el problema. Incluso intentar resolver el problema es un escape. Tan solo tórnate íntimo al problema mismo. Día y noche te tornas íntimo. Y ese problema que eres tú mismo va a comenzar a desarrollarse. Se va a revelar. Hay un misterio ahí en tu interior que te has perdido por tu existencia superficial. Entonces hay un misterio muy profundo en tu interior que te lo perdiste. Ese misterio uno puede acceder a él solo al poner atención. Por ejemplo, cuando hay un choque de un avión, hay algo llamado la caja negra. ¿Lo saben? Un accidente en avión, que es conocer la última conversación entre el piloto y el copiloto, si hubo un terrorista,
que explotó o cuál fue la conversación que You got hubo. to open the ¿Mm? black box. ¿Saben And eso, the black cierto? box has the horror stories. Ahora, So instead of putting the de effort what into is lo trying que to es change esa caja and negra. trying to be superficial and react, you are saying the effort Tienes has que to be put abrir into esa caja negra understanding what is going y on esa caja in your negra thought, in your tiene feelings. las historias de horror. Yes. That is the only way. En vez de poner el esfuerzo en tratar de cambiar y ser superficial y solo reaccionar, sino que debe ser en tratar de entender lo que está pasando dentro nuestro y en nuestros sentimientos. Correcto. Because nobody Esa es la única manera. used the word superficial and said that all of you are in the Y gutter hay, of una superficiality. y hay un comando Yes. No, suppose de Krishnamurti mantenernos en had el not mundo used the word superficial, porque superficial and said that you are all nadie in usa the la palabra gutter of superficial. superficiality. Then we Y will que dice continue todos, like that, right? todos están en la superficialidad. Solo Krishnamurti nos dice eso. Imaginémonos, Krishnamurti no hubiera So usado now esa because palabra somebody, a superficial. very tough master, he didn't budge from the truth, and he found that Entonces continuaríamos así. superficial and is living in the superficial plane. So suppose by the self-knowing, Entonces ahora, porque alguien, un maestro bien duro, nos arroja la verdad, que estamos todos refugiados en la superficialidad, en las reacciones de la aversión y la atracción. Imaginémonos, comienzas el proceso de autoconocimiento y yo te digo que vas a salir rápidamente, vas a salir de esta superficialidad. Aquí hay algo. Yes. Yes, Mientras sea una arquitectura divina, el yo pequeño fabrica e imagina su propio destino, ¿cierto? Ahora, como mumukshu, buscadores de moksha, tienen que soltar ese futuro que están creando para sí mismos. Solo lo vas a soltar cuando salgas del plano superficial. Vas a tener un pasado y un futuro, mientras eres un ciudadano del plano superficial. El momento en que dejas el plano superficial de vida, ya no tienes un pasado, no tienes un futuro. Vas a recordar eventos del pasado, pero te encuentras con la vida sin la carga del pasado y te encuentras con la vida y sin las ambiciones del futuro. Te encuentras con la vida de forma muy inocentemente y la vida es un misterio. No es un viaje planeado, pero el yo quiere que sea un viaje planeado y seguro. Por favor, suelta ese sueño que es un sueño de locura. Incluso si planificas que la vida... Todos sabemos que la vida es sensitiva y es frágil, lo sabemos, ¿cierto? Por más que la planifiquemos. Entonces, ¿por qué traes esa carga de planificar todo, todas las veces? Vive momento a momento, en esa profundidad, sabiendo conociendo cada momento para responder inteligentemente. Y que hay solo una vida. Lo que Krishnamurti llama la totalidad de la vida. Y el vocabulario que hemos adquirido, yo, mío, tú, es un hermoso maya. Sé verdadero en cada momento, haz lo que es apropiado. Ese es un descubrimiento. Tienes que subirte al bus de este descubrimiento. Si no, la vida va a ser insípida más temprano que tarde. ¿Preguntas vendrán?
we are talking about the life of the self. I said you should ask only pertinent questions. We have taken a sutra from the Bhagavad Gita, and we are Esto no está talking about the way conectado the a self is reacting through attraction and con lo que aversion. estamos And hablando, then Krishnamurti is con la throwing vida del self. completely new light. Solo And he's preguntas saying that the pertinentes. moment you become aware of the superficial Un sutra del existence, Bhagavad that Gita, the chapter of superficiality comes to an de la end, forma en que el self then a new life reacciona a begins. través de So aversiones, we have not spoken about intuition, so I don't take that question. y dice que el momento Because you're en el not cual paying te tomas attention to what I'm conciencia talking. de la etapa superficial de la vida, You've got esto to stay termina, rooted on una the nueva line vida of thought comienza. I'm developing. No estamos hablando de intuición, entonces no voy a tomar esa pregunta por ahora. Significa que no están poniendo atención a lo que estoy hablando. Tratemos de Okay, let's move to the quedémonos next en la slide. línea de pensamiento y preguntemos por lo que estamos en este momento hablando, compartiendo. So Guruji, Now, like I no, Guruji, I'm just saying Avancemos a that la we have siguiente few more questions. imagen. And also time, this is a very important topic. We have little bit time, so would you like to continue this right now, Guruji, or should we Tenemos take algunas some more preguntas questions, más. Guruji? we can take questions. Este es un tópico muy section for that, importante. but they must be pertinent to what No we are tenemos mucho talking. tiempo. Yes, We Guruji. should ¿Quieren not entrar fly off at aquí? a tangent. ¿O tomamos mejor preguntas? Okay, open the question. Yes, Guruji. Because some questions on my Tiene also, preguntas Guruji, some more pertinentes a lo que clarity estamos on that. hablando. Because, Y que no nos vayamos en many la of- tangente a many of otras us, cosas we have que vamos a ir viendo en su every day momento. being in the Artha Kama world. Debido a que estamos todos los días en arte, challenges cama and so many y things en el coming, mundo y hay tantos bombarding desafíos, life, tantas giving, cosas que nos bombardment bombardean to us. nuestra vida. Then it is very natural for people to go into that Es muy superficial natural reaction because mantenernos that is all, en las reacciones the mind superficiales or the habit que has son de la been, mente y que son nuestros hábitos aprendidos. some more clarity into what else can one do to not just jump into that reaction, Entonces, but to actually ¿qué stay podemos with what hacer para is, no and, saltar to a be esas able to reacciones how much y more, permanecer en lo que es? what other tools or any skills can ¿Qué otras one use to really herramientas come back to that uno every puede time? usar Usually para it's very intentional. recordar y When volver a suffering a este comes, yo a problem interno? comes, it comes with Cuando hay lot un of sufrimiento muy intensity, fuerte, and, viene con mucha people jump into intensidad that reaction. y saltamos inmediatamente a la reacción. How that reaction becomes operational. Tienes que ser capaz de ver You've got to cómo watch it opera esa as it is reacción happening. So Krishnamurti a medida says que está very sucediendo. Krishnamurti dice muy claramente, clearly, understand the ways of the self. puedes entender las formas del yo pequeño, el self, solo en las relaciones. No puedes entenderlo en abstracción. Por ejemplo, ves a alguien se compró un auto nuevo y esa persona es tu amigo, entonces puede surgir ciertos celos en tu mente. Krishnamurti te dice que te observes. Y ese observar de esa ola de celos que emerge en ti, ese es el comienzo. Y debes dar prioridad el autoconocimiento. Por eso repito constantemente que este bote de autoconocimiento no es que vas a entrar en él todos los lunes, por ejemplo, sino que van a haber momentos en la vida, tiempos muy conducentes y favorables para entrar al camino del autoconocimiento. Y yo diría que en mi experiencia de la vida, que el bote del autoconocimiento, el bus del autoconocimiento, puede cambiar o puede venir en tu vida una vez cada 20, 30 años. A veces no viene tan frecuentemente. Y ese es el momento en el cual, cuando tu mundo colapsa, todos tus planes y todas tus
ideas, You have two y en ese options at that momento stage. vas a tener dos opciones. You again start O a new chapter of scheming nuevamente and planning, comienzas un nuevo which is what you've been capítulo doing de all your life. planificación y Or de calcular las you cosas come como on lo a has hecho toda tu completely vida, new avenue o of entras en asking un existential caminar questions. muy diferente Of what is the donde te haces meaning preguntas of life when this existenciales kind of a tragedy de cuál es el has happened sentido de la to vida me? y cuál What es, is the y meaning? cuál es el I sentido de thought la it was tragedia de lo que me ha permanent. pasado, I thought cuál es el significado de my home esto. is Pensé que permanent. esto era I permanente, thought my father's pensé que life mi is casa era permanent. permanente, My mi mother's hogar, life is o la permanent. vida de mi I padre era lost everything. permanente, I thought my job was o he permanent. perdido I todo, lost my job. perdí mi I thought trabajo, my o wealth was permanent. pensé que I era lost my wealth. permanente, pensé que mi I riqueza thought my era name was permanente y la permanent. perdí, I lost my name. o que mi nombre y reputación era So then permanente. the Entonces en ese momento the response can move on a totally different la plane. respuesta puede Not moverse another en una chapter dimensión in totalmente rebuilding the diferente, broken house. no un Because many camino times de what people reconstruir do la is casa quebrada. your house, Lo your que muchas empire personas is hacen broken es down tu in casa, life, tu and then you imperio se start building rompió, again brick by se brick. You're quebró, not y tú learned comienzas a crear un nuevo single thing imperio, in your life. ladrillo a ladrillo, y no Then aprendiste rarely nada do de you ese meet evento. people who Y after they come to rara lost vez vemos everything, personas then que pierden that todo, is the beginning of their moksha. y ese es el comienzo de That's su the liberation. moksha. That's the best thing which has happened to Y them. esa es la liberación. Because Y es lo now they mejor que les ha become, pasado en la vida. now they turn ¿Por qué? inward. The crisis has Se made them se turn vuelcan inward. hacia el And interior, the turning inward is the la difficult crisis thing. los volca hacia el interior, y eso es lo más difícil, es lo complejo. The turning inward seems to be Volcarse so hacia el hard. interior y The quedarse lockdown mirando hacia el situation, interior. which is now prevailing, Y por ejemplo, esta situación de cuarentenas enforced turning inward for many es people. una forma That is, you by obligatoria de yourself, you volcarnos won't hacia el turn interior, inward. de que So, tú the contigo whole mismo no te vas a circumstances of volcar hacia tu life, the interior, pero planetary las life, the circunstancias de la coronavirus, vida, everything, de la vida and the planetaria, governmental este decisions, coronavirus, por which ejemplo, have y las decisiones de come los because of the gobiernos coronavirus, they have kind of que nos han dicho que nos given you encerremos, an option of turning probablemente inward, te han but dado you una still do not opción de know volcarte whether hacia el you're interior, really turned pero inward así or you're todo, just grumbling aún sitting no at sabes home. si te volcaste hacia el interior o estás tan solo colgado a cosas exteriores dentro de tu casa. Nature is responding and giving an opportunity, Guruji. La naturaleza está respondiendo y dándonos una oportunidad. Entonces, Some people are interpreting like that. interprétalo como quieras, For man to turn inward. de que este es un tiempo para que el ser humano se vuelque hacia el interior. Muchos filósofos están diciendo eso, que este es un tiempo para que el ser humano mire hacia el interior, porque el sueño exterior ha sido destruido. Los imperios del pensamiento han sido destruidos. Y la muerte camina por las calles como concepto. Entonces debemos volcarnos hacia el interior. Como dije, no va a suceder un día específico a la semana, sino que esto es tan profundo y es tan serio que es la bendición más significativa de tu vida. Muchas personas están contentas de ser mediocres, de ser superficiales, ganar su dinero, tener un buen nombre, engañar a personas en el camino, manipular a personas, y crees que lograste algo grande con eso. Muchísimas personas están en ese camino, y ese camino en sí mismo tiene que terminar para que esto suceda, porque si no, este otro viaje no comienza. Y aquellos de ustedes que pertenecen al mundo cristiano, quiero que vayan al Génesis de Adán y Eva, donde están en el estado de inocencia, en el jardín del Edén.
Y Dios les dice que pueden comer de todos los árboles del jardín, pero solo de un árbol prohibido, del conocimiento de lo bueno y de lo malo de la vida. Ese está prohibido. Y hay una voz misteriosa que habla de ese árbol, que en algunas versiones de la Biblia es representada como una serpiente. Ese es el self que habla, el yo. Dentro de la Biblia está este hermoso descubrimiento de cómo el self se expresa, cómo habla. Lean ese capítulo, si les sirve. Entonces Bernadette Roberts, una mística sabia cristiana que él conoció personalmente, quieren una justificación para entender cómo emerge esto. Lean el Génesis. Incluso cuando la lees, también puede ser de una forma superficial. Creo en esto, no creo en esto. Me gusta, no me gusta la escritura. Esa no es la forma de leer las escrituras sagradas. Tu yo tiene que terminar. Entonces las escrituras tendrán sentido para ti. Tomarán significado. Porque fueron escritas por sabios para quienes el self no estaba presente. Este yo pequeño. Todo esto tendrá sentido cuando el yo haya aprendido a tornarse humilde y esté en silencio. Se vuelve silencioso. Thank you so much for all this valuable information and points that Estamos we llegando a all un need to be término pondering in the al coming día de week. hoy por horario. Gracias por darnos el tiempo de Questions that have estas not been answered enseñanzas, will be answered contemplar preguntas que no when fueron most respondidas appropriate. serán So anyone respondidas who has a cuando question más still in the queue, apropiadamente. please understand it will be asked as Personas, some of the preguntas questions que se pusieron aquí en la possibly be lista answered van a next copiarse week. y van a ser respondidas más adelante, definitivamente. Don, ¿puedes hacerme la pregunta que querías hacerme al inicio del satsang? Yes. Mencionaste una pregunta de una mujer de Brasil. Maristela is really concerned about Maristela what pregunta she thought sobre was mixed feelings in her life. And de lo que ella pensó que eran what she emociones saw mezcladas as en of su last vida. week's satsang and during the week Lo as que she vio del pondered satsang último, the teachings se is that preguntó, her life has been troubled for a very long time, and it's been su based vida ha estado on fear. complicada por She's un been periodo living largo, her basada life en in miedo, fear. She's been making decisions ha vivido su in vida her en life miedo, based on fear. decisiones And basadas en miedo, anyway, this fear has taken control of her y life, este her miedo chest, her ha mind, tomado el her control de brain, su her vida, lungs, and she's su mente, feeling very su pecho, paralyzed. su Is cuerpo, this y se something siente that muy paralizada. will Esto es algo que continue indefinitely, or is there a definitive way to get rid continúa of this fear? indefinidamente o hay una forma de liberarse de este dolor, de este miedo. Gracias por hacer esta pregunta. El yo que es eterno, ese ser que es eterno, que siempre se ha sentado en la silla de la eternidad, es el ahora. Es el único hogar para el Atman, el ahora. El tiempo se ha tornado en un conflicto, en un problema. El tiempo es el causador de todas las travesuras, dice Krishnamurti. Entonces tenemos que liberarnos del tiempo. Y Maristela allí tiene que saber que el problema que ella ha tenido es una visión disfrazada y su naturaleza verdadera es una naturaleza divina en la cual cierta enfermedad ha acontecido y cierta fiebre ha acontecido que está causando el miedo. Pero la naturaleza verdadera es eterna. Y esta vida es una oportunidad para que ella estudie y entienda, no apurada, no aceleradamente. Esta vida está hecha para eso, para estudiar este miedo
para que entienda este miedo in a flight of freedom. y pueda en algún momento volar lejos de este miedo. Y todo eso es posible si es que entra en este sadhana sinceramente, sin distracciones. Porque todos tenemos de repente muchas distracciones diarias, 10 distracciones, 10 amigos llamándote, Maristela, ven acá, ven acá, ven acá. Entonces caes en esas distracciones, caes en esas nuevas invitaciones, entonces no enfrentas el verdadero desafío de la vida. Y me alegra mucho de que Maristela, por ejemplo, reconozca el problema central de su vida y tiene que comenzar a estudiarlo. No tiene que intentar liberarse de ello, no, ese sería el camino inadecuado. Tiene que tornarse muy íntima a ese miedo, es un bebé, ese miedo es un bebé, tiene que nutrir a ese bebé, y ese bebé va a comenzar a contarle muchas historias, y ese miedo la va a llevar a eventos bien difíciles de su vida o incluso de vida pasada, y a través de eso una catarsis, y a través de liberarse una energía que estaba atrapada en su interior. Y esto a veces toma trabajo que solo ella puede hacer, nadie puede hacer por ella. Thank you for answering that final question. Gracias por responder Again, esa thank you pregunta for joining última. us today. We look forward to seeing you next week. Esperamos verlo el próximo fin de semana.